Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. Muy buenas tardes, amigas y amigos que están en sintonía en la estación que da vida. Familia Radio Vida, nos da mucho gusto poder estar nuevamente aquí en esta tarde de miércoles en cabina en el programa Vida y Esperanza, el cual nuestro deseo, nuestra oración es que siempre la mano poderosa de nuestro Dios se manifieste en usted, en su familia, en sus circunstancias, trayéndole la evidencia de que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que siempre está deseoso de extender la mano y toda su forma de ser, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su sanidad, cuando aquellos que necesitan de una mano de Dios, pues Él siempre estará dispuesto a ayudarlo. Este programa, Vida y Esperanza, tiene un enfoque muy particular dirigido a personas que no han tenido la maravillosa oportunidad de conocer a Jesús, el Hijo unigénito de Dios, que vino el mundo para salvar a los pecadores. Y decía el apóstol Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Y así pues el Señor vino con ese propósito de mostrar la salvación y la vida eterna, y mostrar también cómo en Él hay bendiciones, hay transformación de vida, hay transformación de nuestro ser, y que pues el poder de Dios aún sigue vigente en estos tiempos, y esa es la intención. Así que le animamos a que siempre esté al pendiente de la programación de Radio Vida. Y también este programa va para todas aquellas personas que siempre están deseosas de tener una palabra que le guíe y que pues sea de bendición para su vida. Así que le animamos a que siempre esté al pendiente de Radio Vida y su programación todo el día. En estos últimos miércoles estamos tratando tratar de explicar por medio de la palabra de Dios lo que yo he denominado la nueva vida en Él. Y ciertamente que así es. Cuando uno se va dando cuenta y va comprendiendo y va experimentando en esa relación con Dios, pues hay cosas nuevas que Dios puede manifestarle cada mañana. El profeta Jeremías dice en la palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana Él tiene una misericordia, un favor especial, y esa es una realidad, estimada amiga, estimado amigo. A veces pensamos que por el hecho de estar en una situación difícil, adversa, pensamos que ya todo está sucumbido, está todo derrotado, no hay forma de salir adelante en una situación difícil, pero cuando vamos conociendo que hay un Dios en el cielo, un único Dios verdadero, que Él está teniendo siempre en su control todas las cosas, aquellas que sabemos que están bajo su cuidado, pues Él tiene la capacidad y el poder para poder ayudarnos en esos momentos difíciles. Y esa experiencia de la vida en Él, pues nos va dando precisamente esa motivación, porque definitivamente, estimada amiga, estimado amigo, tenemos que tener un aliciente, tenemos que tener algo que nos estimule, que nos anime, porque si la Biblia, si la palabra de Dios, porque estamos tocando en este miércoles pasado y en este miércoles, el poder de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no tuviera poder, si la palabra de Dios
no fuera efectiva, como el versículo que leíamos la ocasión pasada en Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pues sería meramente una palabra como cualquier otra palabra, cualquier literatura escrita, pero la palabra de Dios es sobrenatural. Eso tenemos que expresarlo de una manera contundente y clara, que la palabra de Dios es sobrenatural. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia, tomamos la palabra de Dios, tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente esa realidad. Es sobrenatural, está viva la palabra de Dios y aparte es viva. Y es precisamente en ese contexto que estamos nosotros tratando de poderle mostrar a usted la eficacia que tiene la palabra de Dios en sus diversos matices. La palabra de Dios, estimada amiga, estimado amigo, no la podemos nada más ubicar en un segmento del impacto y el efecto que puede tener en nuestras circunstancias. Ahorita voy a comenzar con unos textos precisamente que van hacia ese segmento, esa parte del efecto y el poder que tiene la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios va implícito todo lo que es el conocimiento de Dios, todo lo que es el contexto de los propósitos de Dios, de la forma como Dios se manifiesta para cumplir sus planes. En la palabra de Dios están expresadas cosas que ya sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder. También en la palabra de Dios están implícitas cosas como, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad divina, en el ámbito del poder sanador de Dios, porque es un ámbito muy conocido por la mayor parte del mundo. Mucha gente piensa que solamente o de una manera muy particular el efecto de la palabra de Dios está circunscrito solamente al poder de los milagros para sanidad, de los milagros para un tipo de acción sobrenatural en un evento que sucede, por ejemplo, que un niño que está a punto de caer en un río y algo sobrenatural evita que caiga. Definitivamente es muy probable que hubo una intervención divina en ese hecho. Ahí está muy claramente el poder sobrenatural del impacto de la palabra de Dios. La ocasión pasada mencionábamos que la palabra de Dios, que es viva, tiene un efecto también en lo natural. Quiero poner un caso cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en la barca, cuando salieron al lago, dice la Escritura, que llegó un momento en que vino sobre de ellos una tormenta, una tempestad. Y dice la Escritura que los discípulos, estando en la barca, y el mismo Señor estando en la barca, esa tormenta comenzó a golpear la barca, comenzaron los vientos, el mar comenzó a embravecerse y los discípulos comenzaron a tener miedo, muy natural, muy propio de nosotros cuando nos vemos en un momento de riesgo de nuestra vida. Pero los discípulos en ese momento difícil, viendo ese momento crítico que estaba en riesgo su vida, fueron con el Señor, ahí donde Él estaba dormido, y le dijeron: Señor, ayúdanos que perecemos. Y mire usted, el Señor Jesucristo se levantó. No quiero leer otros ángulos de esa narración, pero para efecto de lo que estamos tratando, el Señor Jesucristo se levantó y dice que cayó al mar, que se calmara, y a los vientos que cesaran. Y en ese momento, cuando habló el Señor, porque es la palabra de Dios, Jesús es Dios, y Jesús en sí mismo, siendo el verbo de Dios, Él llevaba el poder de Dios en sí. Entonces Jesús declaró la palabra y los vientos cesaron y la tormenta acabó y vino una tremenda paz. Ese es un ángulo, es una matiz de lo que es el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero en esta tarde, estimada amiga, estimado amigo, familia, que usted vea que todos los hechos portentosos de Dios en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, llevan un propósito muy especial para que nosotros
todos aquellos que de una u otra manera Dios se va manifestando en diversas circunstancias, diversos momentos, diversas situaciones de vida, quiero decirle que es porque Dios le está hablando por su palabra. Y en este segmento de la sanidad de Dios, de los milagros de Dios, quiero leerles esta porción porque quiero llegar a un punto muy importante en cuanto al poder de la palabra de Dios y en cuanto al concepto, lo que es todo el ámbito de operación de su palabra. Es el capítulo 1 del relato del Evangelio de Marcos, versículo 32 al 34. Escuchen muy bien lo que dice esta porción. Cuando llegó la noche, ellos estaban en Capernaum el Señor con sus discípulos. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, esta porción de esta palabra de Dios, de esta narración y sobre todo de esta manifestación del poder de Dios manifestado por medio de Jesucristo, que es Dios mismo, nos hace ver que en sí el Señor con su palabra, con el poder que había en Él, y que al declarar la palabra, los enfermos sanaban. Aquellas personas que estaban atormentadas por estos espíritus que la Biblia llama los demonios o demonizados, nomás venían al Señor, o el Señor declaraba y echaba fuera esas entes espirituales de maldad. Ellos salían, las enfermedades salían, los que estaban cojos, ciegos, paralíticos, los que estaban con lepra y muchas otras enfermedades, Jesús al declarar la palabra los sanaba. Y esa es una forma, una evidencia de lo que es el poder manifestado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios, así como operó en Jesús, estamos hablando de 2000 años atrás, pues sigue operando en estos momentos. Entonces, cuando Jesús predicaba el Evangelio, hablaba del Evangelio, una de las formas que quería él que la gente se diera cuenta era que por medio de las obras portentosas, por medio de los milagros, por medio de las sanidades, liberaciones y otros actos de poder, se dieran cuenta que Dios era real. Y es lo mismo que en esta tarde, estimada amiga, estimado amigo, familia, es lo que Dios quiere mostrarle a usted, que Dios es un Dios real y que por medio de su palabra, en cualquier circunstancia, en cualquier momento que usted puede estar, ese poder de Dios se quiere manifestar. Ahora bien, el hecho de que aquellas personas que estaban enfermas, que estaban ciegas, cojas, paralíticas o con lepra u otras enfermedades, aquel que tenía ese problema, yo le pregunto, ¿no se daría cuenta que hubo un poder sobrenatural que actuó en él y que le hizo ver la realidad de que hay un poder divino actuando? ¿De que habrá un poder divino actuando? Yo creo que sí. Ahora bien, otro punto importante, estimada amiga, estimado amigo, familia. Ese hecho de que, por ejemplo, un paralítico, un ciego, un sordo, un mudo, una persona que estaba endemoniada u otras enfermedades, el hecho que estaba ya libre de esa enfermedad, le había resuelto Jesús todos los problemas económicos, problemas en su familia, problemas en sus circunstancias, problemas en su carácter, en su forma de ser. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces Jesús pretendía? Que se dieran cuenta que por medio de ser receptores de ese poder divino, ellos creyeran que por medio de la fe, Jesús era capaz de hacer más allá de lo que todos nosotros podemos llegar a pensar, a sentir o creer. Esa es una de las cosas
que nos llevan a deducir y a comprender y a tener la clara convicción de que la palabra de Dios no es meramente una palabra que solamente y exclusivamente es para traer sanidad. Si usted está enfermo, tiene una enfermedad, ahorita vamos a orar y creer. Si usted en esta tarde se incrementa su fe, se decide a creerle a Dios, Él la puede y lo puede sanar esa enfermedad. Pero la palabra de Dios quiere llegar mucho más allá. Yo le voy a poner un ejemplo, mi propio ejemplo en mi propia vida. Yo cuando vine al Señor tenía escasos 21, 22 años de edad. Y hasta ese momento, desde los 15 años de edad, se me detectó que yo tenía un soplo en una de las válvulas de mi corazón. Era la válvula mitral. Tenemos dos válvulas, la tricúspide y la válvula mitral. Pues resulta que mi válvula, la válvula del corazón, la mitral, venía dañada. Ya venía con defecto de fábrica en esa parte. ¿Y cuáles eran mis síntomas? Pues resulta que yo me empecé a dar cuenta cuando tenía 15, 16 años que cuando comenzaba a hacer esfuerzos, a hacer ejercicios, mi corazón comenzaba a tener como tipo taquicardias así. De repente me latía y como de repente se me paraba, fíjese. Y de repente volvía a latir y de repente se me volvía a parar. Pues resulta que cuando comenzó eso me dio mucho miedo. Entré en pánico y muchas cosas. Estaba adolescente, estaba jovencito. Y mi madre en aquel entonces me llevó al médico y ya confirmaron ahí los especialistas porque sí tenía un problema cardíaco, un soplo en el corazón. Y en ese entonces estaba en la secundaria y pues me cancelaron todas las actividades deportivas, todas las actividades físicas y no podía. De tal manera que cualquier esfuerzo que hacía fuera de lo normal, yo sentía que mi corazón comenzaba a tener movimientos involuntarios, pues no, movimientos que se paraba, que luego funcionaba, y era una situación muy inquietante para mí. Yo lo podía sentir y eso me causaba mucho temor, mucha inseguridad, mucho desánimo y tantas cosas. Bueno, donde quiero llegar es que en una ocasión, estando yo en la escuela y en la universidad, yo soy contador público, ahí en la universidad, conocí a unos muchachos y me dijeron, oye, te queremos invitar a una reunión donde va a haber una cena y va a haber un invitado especial. No me dieron más detalles. Y fui con mis amigos, estos muchachos, otros jóvenes, y resulta que fue en un hotel de aquí de Hermosillo. Ya llegamos, ya cenamos y de todo, y ya pasó ahí la persona que iba a hablar. Pues resulta que la persona que iba a hablar era un predicador, era un siervo de Dios que comenzó a hablar de la Biblia, que yo no sabía absolutamente nada de eso, y comenzó a hablar, no recuerdo verdaderamente cuál era el tema, creo que era el tema de la fe. Sí, creo que era el tema de la fe, y comenzó a decir cómo en la antigüedad y en los tiempos de Jesús Dios hacía milagros y esos milagros todavía podían suceder y que si usted cree Dios puede salvarlo, puede ayudarlo. Y cuando terminó su charla, su plática, dijo el predicador, si usted tiene una enfermedad, ponga la mano donde esté su problema, su dolor, su enfermedad, su situación difícil, sea lo que sea. Usted no se preocupe qué enfermedad tenga. Pues fíjese que en ese entonces, debido a mi problema cardíaco, me enfermé de gastritis, me enfermé de colitis, tenía problemas del hígado, ya estaba mi hígado teniendo problemas de funcionamiento, tenía problemas de circulación. Era un estuche completo, ¿no?, de enfermedades. Pues resulta que cuando dijo el predicador no hallaba dónde ponerme la mano para que yo fuera sanado, pero dije lo principal, yo voy a poner la mano en mi corazón porque es donde está lo más agudo de mi enfermedad. Puse la mano en mi corazón, hice la oración, creo yo que la hice con fe. Y ya terminó la reunión,
nos despedimos, nos saludamos y todo se acabó. Llegando a la casa de mis padres, estaba soltero todavía en ese entonces, iba entrando al cuarto y fui a lavarme las manos y mire usted, familia, amigos, cuando puse las manos en el lavabo para enjuagarme las manos, de repente sentí una fuerza, un poder que entró desde mi cabeza, pasó por todo mi cuerpo y en ese momento me pasó como dijo aquella mujer del flujo. Yo sentí que fui sano. Ese poder que yo sentí, esa fuerza sobrenatural que yo sentí, no sabía qué era. Pero después, al conocer de Dios, al meterme y saber de lo que era el poder y la obra de Dios, me di cuenta que era el poder sanador por el Espíritu Santo manifestado en mí. Yo sentí que fui sano en ese momento. Yo sentí que fui libre. Se me quitó la gastritis, se me quitó la colitis, se me quitó el problema que tenía en el hígado, el problema de circulación y sobre todo el problema cardíaco. Hasta la fecha, gracias a Dios, en ese entonces me hicieron estudios y ya había desaparecido totalmente el problema de mi válvula mitral. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con esto, estimada amiga, estimado amigo? ¿Qué causó en mí ese poder de la palabra de Dios? Porque el predicador me dijo, si tú crees, Dios te puede sanar. Yo creí, Dios me sanó, pero ¿fue suficiente eso para cambiar mi vida? ¿Fue suficiente eso para cambiar mi carácter, mi rumbo, mi condición de corazón, mis caminos a donde andaba? Porque yo andaba, no era una persona pecadora más de lo normal, no andaba en cosas inapropiadas, en drogas u otras cosas malvadas, más o menos de esa naturaleza o peores. Pero sí, obviamente, después comprendí que era un pecador sin el Señor. Pero bueno, ¿qué quiero llegar? Que el poder sanador de Dios me dio convicción. Me dio la convicción tal de que Jesús es real, de que Él es un Dios vivo y que su palabra es una palabra poderosa, una palabra viva, una palabra que puede influenciar no solamente el poder sanador, el poder libertador, sino puede influenciar en mi carácter, en mi forma de ser, en mis circunstancias, en mi matrimonio, en ser como padre, como familia, en mi trabajo. El poder de la palabra de Dios, estimada amiga, estimado amigo, si usted lo tenía conceptuado, que estaba remitido solamente a producir milagros portentosos, como detener el mar o evitar un accidente o tener otro tipo de manifestaciones poderosas o sanidades, no se remite solamente a eso. Lo principal, lo central, lo medular del mensaje de la palabra de Dios es la salvación de su alma. Dios quiere salvar su alma de la condenación eterna. Ese es el primer propósito del cumplimiento del poder de la palabra de Dios. Mucha gente no se imagina qué es la condenación eterna, es decir, estar separado de Dios eternamente. Cuando alguien muere y está sin Dios, dice la Escritura que va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y no puede haber algo más dañino para el ser humano, para el alma humana, que estar separado de Dios eternamente. Ese es el primer propósito del poder de la palabra de Dios, liberarlo a usted de la condenación eterna y traerlo, dice la Escritura, a la salvación de su alma, traerlo a la vida en Cristo Jesús, traerlo a la vida eterna. La vida eterna es vivir de una manera permanente, eternamente con Dios, ya con una nueva vida, ya con un nuevo cuerpo. Ese es el mensaje central. Pero aquí en esta tierra, otro de los propósitos de la palabra de Dios es solventar situaciones de nuestra vida diaria, porque podemos ver muchas partes donde la palabra de Dios tiene un impacto tremendo que nos quiere ayudar. Y la fe, definitivamente, yo quiero cerrar en esta tarde,
La fe es algo indispensable. Yo quiero tratar un punto muy necesario que día con día tenemos todos como personas, como familia, como padres, como hijos, como trabajadores, etcétera. ¿Cuántos de nosotros, estimada amiga, estimado amigo, familia, no pasamos por preocupaciones, por angustias? ¿Cuántos en este momento, por ejemplo, que están padeciendo una enfermedad, no están preocupados, no están ansiosos, a veces desesperados o desanimados? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué promesa nos tiene la palabra de Dios en cuanto a esto? Yo le voy a decir esa promesa preciosa. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que es viva, que es vida, que si nosotros presentamos delante de Dios todas nuestras necesidades, ya sea porque está pasando por una enfermedad, por un problema económico, una situación de carácter, una situación de, por ejemplo, que tiene mucho temor, ponerlo en oración. La oración es acercarse a Dios, ponerlo en oración para que por medio de la fe usted crea que ese Dios todopoderoso que hace portentos, que hace sanidades, que hace liberaciones, también tiene poder para librarlo de esa carga de la preocupación. Puede librarlo de la ansiedad, de aquello que lo mantiene o la mantiene continuamente inquieta. No está en paz, no está en tranquilidad. La paz de Dios es un reposo interior que cuando nosotros experimentamos ese reposo interior, pueden venir tormentas, pueden venir situaciones difíciles, pero sin embargo, nuestra alma está confiada, está descansada. Esa es la manifestación del poder vivo de la palabra de Dios. Y en esta tarde yo quiero terminar orando, que oremos, estimada amiga, estimado amigo, para poner precisamente en acción el poder de la palabra de Dios que actúa, que abre la puerta cuando usted le cree a Dios que Él es capaz y poderoso de hacer mucho más allá de lo que usted piensa que es imposible para usted. Dice la palabra que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí donde se encuentra, cierre sus ojos. Y si tiene una enfermedad, si tiene un problema de ansiedad, si tiene temor, si está angustiado, si está preocupado, ore junto conmigo en esta tarde y dígale al Señor Jesús, que es Dios mismo: Señor Jesús, he oído que tú eres el Dios libertador, el Dios sanador, el Dios de milagros, el Dios de la palabra viva. Yo quiero y creo, Señor, que tú puedes hacer obras portentosas y milagrosas en mí. En esta tarde, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento en esta noche de mis pecados presentes y pasados, y te pido que tú me limpies con tu sangre. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, y yo, Señor, no quiero la condenación eterna, yo quiero la vida eterna en ti. Te acepto como mi Salvador, porque dice tu palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Dígale: Jesús, yo ahora quiero tener la vida eterna en ti. Te ruego que vengas a mi corazón y tomes control y me guíes por tu camino. Y en tu nombre, Señor, dígale en esta tarde, en tu nombre, Señor, sana ahora, Señor, esta enfermedad. Ponga su mano en esa parte de su cuerpo que está enfermo, y en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Padre, que podamos
poder sanador de tu Espíritu Santo vaya sobre esa persona y sane, Señor, esa dolencia, sanes esa enfermedad en su corazón, en sus nervios, en sus músculos, en su sangre, en su cuerpo, en su columna vertebral, en sus riñones, en su hígado, en sus rodillas, Señor, en sus pies, donde quiera que haya enfermedad, Padre, que tu mano poderosa sanadora, aquellos que te están creyendo, Señor, tu mano poderosa, tu mano por tu gracia salvadora, los sane, mi Señor, los sane ahora. Reciba en esta tarde la gracia y misericordia del Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso. Y si usted está ansioso, temeroso, está en una aflicción por cualquier tipo de circunstancia, en el nombre poderoso de Jesucristo, oro para que esas tormentas espirituales, ese mar bravío que está queriendo hacer naufragar su barca, en el nombre poderoso de Jesucristo, cese ahora esos vientos turbulentos, cese ahora en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra toda inquietud, toda ansiedad, toda desesperación, todo temor, Padre, y que tú traigas, Señor, esa paz, Señor, esa calma a su corazón, a su alma, sus emociones, sus sentimientos, y que experimenten, Padre, que ellos vean que hay un Dios único, todopoderoso, Jesucristo el Señor, que Él es el dueño y el capaz de hacer mucho más allá de lo que pedimos. En tu nombre, Señor, sea declarada sanidad, libertad y tu paz en aquellos corazones que se encuentran agobiados. En tu nombre precioso te doy gracias, mi Señor, porque es tu palabra la que es poderosa, tu palabra viva, tu palabra que es compasiva. Estimada amiga, estimado amigo, le animo en esta tarde, en esta noche, a acérquese a Dios, crea en su palabra, abreve día con día, como ese niño recién nacido, tome de la leche espiritual de su palabra y nútrase, y va a ver que los milagros de Dios, esa paz de Dios, esa misericordia se manifestarán en usted y en sus circunstancias. Dios le bendiga, y en mi oración que siempre la gracia y misericordia de Dios le acompañen a usted. Buenas noches. ¿Escuchaste? Vida y Esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y Esperanza.